Finalmente, el paro nacional de mujeres de 13 a 14 horas. La idea es que cada una, desde nuestro lugar de trabajo, en nuestras casas, si es que estamos ahí, o en la vereda, dejemos de hacer nuestras actividades en la medida de lo posible, hacer algún tipo de ruido o salir con un cartel de Ni Una Menos o con alguna de las fotos de las víctimas para visibilizar la situación. Y finalmente, a las 5 de la tarde, en el obelisco va a ser la concentración y se va a marchar hacia Plaza de Mayo. Bueno, la idea es esta: visibilizar la situación de la violencia de género, de la desigualdad de la mujer. Por eso también, bueno, hoy nos vestimos de negro. Lamentablemente, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, se sabe de un nuevo femicidio en Tucumán. O sea, se sigue cumpliendo la terrible estadística de 1 cada 30 horas. No está, lo que hace suponer que en el 2016 no va a bajar este número de femicidios, que en el 2015 fue de 285, según la Casa del Encuentro, lo que da más o menos 1 cada 30 horas. Por esto, bueno, y el del femicidio de Lucía Pérez, que fue el que desató... Fue el detonante de este día de hoy, ¿no? De esta convocatoria, pero bueno, lamentablemente hoy ya hay otro que sucedió ayer a la tarde en Tucumán también, de una mujer que fue asesinada por quien era su pareja. Desde que se sancionó la ley de protección integral a las mujeres, la ley 26.485 en el año 2009, fueron asesinadas al menos 1.600 mujeres por su condición de género. Una cifra terrorífica, una estadística que da miedo, una estadística que es muy alta con relación a otros países del mundo, porque tenemos que, si comparamos con otros países, nos encontramos con datos estadísticos realmente alarmantes en la República Argentina y que no contempla edad ni momento de la vida. No, esto es la que hacen un estudio muy profundo con respecto a las edades y demás, es en la Casa del Encuentro, y hay otro dato que tienen en la Casa del Encuentro, que es desde el 2008, que ya llevan la estadística hasta el día de hoy, que es muy doloroso, que es que hay más de 2.500 chicos que se quedaron sin su mamá. Sí, porque los casos de huérfanos. Además de lo terrible del femicidio, está la otra parte, ¿no? De los hijos que quedan sin madre. Para esto también se está peleando en el Congreso por la ley Brisa, que es una ley para que se ampare a estos chicos, para que se les dé algún tipo de ayuda económica, para que puedan continuar con sus estudios, para que tengan protección, porque además estos chicos son, por un lado, los mató, perdieron a su mamá, y por otro lado es su papá muchas veces quien la mató, cuando además la ley a veces es muy compleja. Está, por ejemplo, el caso de José Arce, digo, por mencionar uno que se hizo público, donde él está acusado de mandar a matar a su mujer y los chicos siguen con él. Sí, porque tienen la tenencia, él y su mamá tenían la tenencia de los hijos. Porque como la condena no está firme, no se termina de resolver la situación de los chicos, entonces los chicos quedan en el medio de esta situación de la madre asesinada por un lado, el padre preso en algunos casos, y en otros teniendo que vivir con el papá que es el acusado de matar a su madre. Es una situación muy compleja. Para esto entonces también se está pidiendo protección para estos niños, en el caso menores de edad. En el caso de los adultos, bueno, ellos mismos pueden resolver de otra manera, pero en el caso de los menores, que tengan la posibilidad de una ayuda económica, de una contención, y de que, bueno, fundamentalmente que puedan seguir lo que seguramente deseaba su mamá, por ejemplo, que puedan seguir yendo al colegio. Claro, y por otra parte también se pide protección a las mujeres que están en situación de potencial riesgo, así como se ha hecho con casos de trata de personas, en donde se han dispuesto de hogares, de casas en donde se las contiene, en donde se les realiza un tratamiento psicológico, en donde se les brinda asistencia legal, jurídica, en donde también se les permite insertarse en la sociedad aprendiendo labores y oficios. Esto a través de distintas oficinas y ONG de trata de personas. Lo que se espera es que pase lo mismo con las mujeres que son potenciales víctimas de violencia de género. Sí,
como decís vos, lo que se necesitan, y supuestamente, según anunció el gobierno, el año que viene va a haber más, son las casas de refugio. Sí. Se llaman así las que para las mujeres que están en una situación más límite, en el sentido de que están en una situación de muchísima violencia, que no pueden seguir viviendo en la casa ni cerca de los agresores, entonces tienen que estar en lugares que no se conocen supuestamente, en casas donde no se sabe que funciona como casas de refugio, donde pueden ir con sus hijos, donde tienen protección y, como vos decías, contención, asesoramiento legal y demás. Entonces, para las mujeres que están en una situación más crítica, lo que también sucede es que, y en esto también se está tratando hoy de poner de manifiesto, es la diferencia económica que muchas veces existe entre la mujer y el hombre, que hace que muchas mujeres, aún queriendo salir del círculo de la violencia, se les genere muy difícil, porque hay muchas formas de ejercer la violencia sobre una mujer y también está la económica. La violencia económica es una de las formas y es uno de los elementos de presión que utilizan los hombres, sobre todo cuando se trata de amas de casa que a lo mejor no han salido a la calle a trabajar, realizan sus tareas domésticas y la crianza de los hijos y no han tenido chances de aprender o de estudiar o de tener alguna alternativa de trabajo que las conduzca a una forma de libertad, ¿no? De independencia. Sí, y además que por ahí ellas quieren irse, porque no resisten mal los golpes, pero no tienen a dónde. Ahí es donde el Estado se está pidiendo también que ayude en estas situaciones, ¿no? Porque tampoco pueden dejar a sus hijos con los hombres agresores, y no todas las mujeres, lamentablemente, tienen la posibilidad de irse de la casa. Por eso es importante el rol del Estado y la justicia, de sacar a estos hombres de las casas para que ellas se queden viviendo con sus hijos o darles alguna alternativa para no llegar a lo peor, el peor escalón del femicidio, de la violencia de género, que es el femicidio, el que no tiene retorno. Se supone que tenemos que todos, como sociedad, como Estado y la justicia en particular, poder actuar antes de que se cometa lo irreparable y lo irreversible que es el asesinato de una mujer. Y acá viene lo que vos decías que es importante, el compromiso social que debe existir de manera genérica entre todos, hombres y mujeres, en lo que hace a la denuncia también de estos hechos. ¿Cuántas veces te debe haber pasado que en la madrugada, en tu departamento, en tu casa, escuchaste gritos y te despertaste y no sabías qué hacer? Y a lo mejor, en lugar de levantar el teléfono, llamar al 911, seguimos durmiendo. ¿Cuántas veces? ¿Sabemos que puede llegar a pasar un caso extremo, grave de femicidio? No lo sabemos, pero el hecho de tomar partido, el hecho de comprometerse con las pequeñas cosas de todos los días, creo que es fundamental. Y el hecho también de preservar las identidades de las personas, porque a veces también hay mucho miedo de hacer las denuncias, porque tienen miedo de que el agresor de la mujer, de la esposa, de su pareja, también termine convirtiéndose en agresor de terceros que denuncian el caso. Sí, es importantísimo lo que está diciendo, en el sentido de que hay que llamar al 911 y exigir que la justicia, de que la policía intervenga de manera inmediata. Entender que una discusión, un golpe, no es un problema privado, no es un problema de pareja. Hay que intervenir, es una mujer que no está pudiendo salir del círculo de la violencia, no es porque por mucho tiempo esto se tomó como una situación puertas adentro, como que era un problema privado, y la verdad es que no, que nosotros como sociedad tenemos que intervenir si vemos a una mujer que está siendo maltratada en la calle, o como vos decís, escuchar en los edificios, y podemos evitar situaciones, quizás por suerte no la más grave, pero sí que siga recibiendo golpes, que también obviamente es terrible. No solo y responden, porque estamos hablando de los femicidios. Y responden. Vos sabés que a mí me pasó en la calle de ver una situación, una escena de mucha violencia, de un chico muy jovencito hacia lo que aparentaba ser su novia, la reprendía, le gritaba, la insultaba. Y llamé a la policía en ese momento, llamé al 911 y vinieron, no tardaron más de 5 minutos. Me quedé observando la situación porque obviamente iba a intervenir en el caso de que este chico se pusiera más violento, y no tardaron más de 5 minutos en venir 2 policías y hacerse cargo de la situación. Después no sabemos cómo terminó porque obviamente si la persona afectada, la damnificada, no hace la correspondiente denuncia,
también esto queda en la nada. Sí, por eso también es muy importante que haya psicólogos, asistentes sociales que acompañen a estas mujeres, que las ayuden a salir del círculo de la violencia. Digo a estas mujeres, pero no puede pasar a cualquiera, y esto es lo importante, entender que cualquiera puede caer en el círculo de la violencia, de la manipulación. Y si obviamente estamos hablando de femicidios, que es lo más grave que puede pasar, pero está toda la espiral anterior, toda la escala de violencia, que es en la que una mujer vive padeciendo, y que es importante que todos tomemos conciencia para ayudarlas a ellas a salir. No creer que nosotras estamos exentas de entrar en una situación de ese tipo, y entender claramente que la violencia nada tiene que ver con el amor, porque estos hombres suelen pegar, después pedir perdón, Son conductas decir muy patológicas. que se equivocaron. Bueno, no. Si alguien te pega, no te quiere. No hay amor en ese vínculo. Si alguien te maltrata, te destrata, te humilla, no te quiere. Obviamente que no te quiere. Y si te quiere mal. Tiene que hacer un tratamiento, tiene que encarar las cosas desde otra perspectiva y con un tratamiento médico. Por eso, todo lo que tenga que ver con asistencia psicológica y de contención familiar es fundamental. Yo no sé si se puede revertir la conducta de un violento, pero quizás sí, hay que darle la chance de que la revierta, pero tiene que existir la asistencia para que lo haga, y de profesionales, porque no todo el mundo está capacitado. A veces los amigos ponen la mejor voluntad y no se puede. En resguardo, y si uno tiene hijos, poner en resguardo a los hijos, porque también recordemos que hay casos, también la Casa del Encuentro lleva esta estadística de los femicidios, ellas les dicen vinculantes, que en realidad para atacar a la mujer le matan al hijo. O sea, para darle donde más le duele. Hay que, no digo que sea fácil, una mujer que entra en el círculo de la violencia no entra de un día para el otro, no entra con un solo golpe. Hay primero toda una descompensación psicológica que se le hace. Ahí empiezan en general con controles, esto de los celos enfermizos, hay cosas que uno va tomando quizás como naturales y no son naturales, que te agarran el celular no es normal, que te celen todo el tiempo no es normal, que te quieran acompañar a todos lados no es normal. Bueno, son todos que te alejen de tu familia y de tus amigos. Sí, son todos cuadros patológicos que aparte no reconocen edades en particular ni clases sociales. Sí que por ahí se profundizan en ciertos lugares del país, pero porque existen costumbrismos, existen cosas que son muy, muy particulares de la región, el caudillismo famoso que existe en el interior del país, en donde la figura del hombre tiene un aspecto de relevancia tal que a veces es prácticamente imposible establecer un diálogo de igual a igual entre hombres y mujeres, pero fuera de eso, la violencia de género no reconoce ningún tipo de diferencia. Somos todos igualmente potenciales víctimas, las mujeres, como los hombres potenciales agresores, si no es que están con la debida educación que tiene que venir desde la escuela, obviamente desde el hogar, y si no tienen el tratamiento que deben tener para evitar las conductas disvaliosas, ¿no? Y es fundamental también el accionar de la justicia y de la policía, ¿no? En esto de que por suerte va cambiando, pero todavía no sigue sucediendo, de denuncias que no se toman, de policías que le dicen, bueno señora, ya se le va a pasar. No se le va a pasar. Un hombre que pega no se le pasa por lo menos sin tratamiento, como decís vos, no se pasa naturalmente porque alguien le diga, sí, pide disculpas y mañana no va a volver a pegar. Alguien que pega vuelve a pegar, lamentablemente también eso dicen las estadísticas. Sí. Entonces es importante que tanto la justicia como la policía tomen cartas en el asunto, se comprometan. La doctora Hayton de Nolasco, ministra de la Corte Suprema, incluso grabó un video pidiéndole a los magistrados que tengan en sus sentencias conciencia o perspectiva de género, que se tome en cuenta la situación, la patología en la que está metida una mujer que está dentro del círculo de la violencia, que en general además, insistimos, está con sus hijos menores de edad. Acá hay que proteger a las mujeres y hay que proteger a los niños que están en esa situación, tratarlas de ayudar a salir. Hay muchas mujeres que se atrevieron, que hicieron las denuncias, que lograron las restricciones del hogar, o sea, que estos hombres no puedan acercarse, por ejemplo, a 500 metros. Las estadísticas dicen que varias de ellas fueron asesinadas aún con restricciones.
Entonces hay pero cosas bueno, que no ahí están está el funcionando. entorno, ahí está lo que yo digo del entorno familiar, el entorno social, el vecino, el que ve que hay una situación irregular, en lugar de hacer silencio, el que tiene que levantar el teléfono para llamar al 911 y comprometerse con su vecina, con su pariente, con su miembro de la familia, porque a veces, no sé si es por comodidad, por ignorancia, por falta de iniciativa, pero hay muy poco compromiso con ciertas situaciones que son muy cotidianas y que están a la vista de todos. Y eso es lo que después determina que, por ejemplo, se violen las restricciones perimetrales, como decías vos, y terminen en un femicidio, que hemos tenido casos acá. Muchos, lamentablemente, más de los que se... Y recién veía una placa que me parecía muy simbólica y la verdad que me parece que resume un poquito todo esto que tiene que ver con el compromiso, que si tantas veces marchamos por tantos actos festivos, si fuimos al obelisco por el Mundial, por la vuelta de Messi, si fuimos al obelisco para gritar viva Argentina, para lo que se te ocurra, ¿por qué hoy no hacerlo en contra de la violencia de género? ¿Por qué hoy no hacerlo por la mujer? Creo que es la gran oportunidad que tenemos de comprometernos con este tema. Sí, y recordar, aprovechar estos días para esto, para reflexionar, para hablar, para saber que existe el número 144, donde las 24 horas del día y todos los días del año se puede llamar para pedir ayuda, contención. También lo que decías vos, poder llamar los familiares. Yo, tengo un familiar que está pasando por una situación y no sé qué hacer. Bueno, en el 144 te van a asesorar, te van a ayudar a saber cómo acompañarla, cómo ayudarla, porque obviamente una mujer que está dentro del círculo de la violencia no siempre ve la situación que estás metida, lo justifica, es muy común que justifiquen a un hombre que, como están ellas, tan aniquiladas psicológicamente, muchas veces hasta justifican el golpe. Sí. Entonces es muy difícil ayudarlas a salir, pero hay salida. Esto es lo importante de saber. Hay salida y hay también vías de educación y de instrucción hasta de los propios hijos, porque en algunas escuelas ya se están instrumentando programas en donde les enseñan a los chicos cuáles deben ser las relaciones de respeto que deben imperar en el hogar y cuáles son las situaciones irregulares para que los chicos también, cuando notan situaciones irregulares, recurran a los familiares, a una tía, a un primo, al vecino de al lado, y también los chicos hagan saber lo que está pasando en la intimidad del seno familiar. Si yo hoy veía en Twitter o en las redes sociales, y me llamó mucho la atención y me parece que es muy positivo dentro de todo el horror que está pasando con los femicidios, que muchas chicas adolescentes, chiquitas, decidieron hoy ir a sus colegios vestidas de negro. Con lo cual me parece que se está avanzando, que hay un camino que que las mujeres, ya desde más chicas, estamos tomando conciencia de la situación y que de a poco la sociedad va a ir cambiando, porque obviamente que esto también es un problema cultural, ¿no? Sí, y universal, porque les cuento, hoy la marcha de Argentina tiene repercusiones en Chile, en Uruguay, en Paraguay, también en Europa, hay países europeos, ciudades, capitales europeas en donde también se va a marchar pidiendo por ni una menos, el caso de la ciudad de París, en Madrid, o sea que hay repercusiones a nivel internacional y eso es muy relevante también. Y recordar que es la primera vez que esto pasa en nuestro país, de que haya un paro nacional de mujeres, es inédito, no hubo otro en la historia, es la primera vez que se va a hacer para reclamar puntualmente, además por una cuestión que tiene que ver con los femicidios y con la igualdad económica, que también en definitiva tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Porque si la mujer muchas veces, como decíamos hoy, no tiene acceso a cortar con el círculo de la violencia porque depende económicamente del hombre que la golpea. Además de, por supuesto, de la violencia que genera que una mujer no gane lo mismo que un hombre teniendo el mismo puesto de trabajo, por ejemplo. Hay muchas otras formas de violencia. Por supuesto, hoy estamos hablando de las más graves. Para que una mujer acceda a determinados cargos políticos o a un lugar en la Cámara de Diputados, ¿no? Todavía estamos con algunas cositas medio
medio flojos de papeles, pero bueno, suponemos que todo esto, lo que pase hoy, va a ser fundamental. Va a ser fundamental no solamente para que no haya más femicidios, sino también para que se dé una cadena de hechos que sean positivos en torno a lo que significa reivindicar derechos que han sido postergados durante años. Sí, por eso, si bien, claro, como decías vos, si bien en realidad la marcha y el paro tiene que ver con lo más grave que está sucediendo, que es con los femicidios, no es solo por esto que se está saliendo a la calle, sino que también por las distintas violencias, y que también en ese sentido tiene que ver la violencia económica. Pero bueno, fundamentalmente, por supuesto, hoy estamos hablando de los femicidios y además de el crimen aberrante, porque además de violarla, la torturaron a Lucía Pérez, que fue lo que una vez más hizo estallar al movimiento de mujeres, estallar en el sentido de organizar este tipo de convocatorias, porque recordemos que las marchas de Ni Una Menos también en su momento explotaron en las redes sociales por el crimen de Chiara, que también tenía 14 años, en Rufino, los crímenes como si hubiera como una gota que no se puede soportar más. Sí, como una epidemia que hay que evitar, que hay que cortar a tiempo. Sí, ayer circulaba un número que no sé si es seguro, certero, porque bueno, no hay estadísticas oficiales porque se terminan a fin de año, pero se decía que más o menos, por lo que se había contado a través de lo que se había publicado en los medios, había en estos primeros 17 días de octubre, hasta el 17 de octubre, 19 femicidios. Es muchísimo. Sí, la verdad que sí, tremendo. Bueno, y que en definitiva también, como decimos, ¿no? Esto sirva para que se desencadenen un montón de hechos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer, ya sea la violencia sexual en el seno de lo laboral, la violencia moral en determinados ámbitos de trabajo, de estudios, etcétera, y que esto sirva como un elemento detonador y de debate para que se puedan prevenir todo tipo de casos de violencia, que en definitiva todos después conducen a lo mismo, ¿no? A la violencia dentro del seno del hogar y a los femicidios o a los hechos tan extremos como los que hemos estado viendo, ¿no? Y recordar que está el 144 para llamar y pedir ayuda, y el 911 para intervenir, para pedir la intervención inmediata de la policía, como hizo Roxana. Llamar, quedarse en el lugar. Por ahí, bueno, sí, obviamente acercarse muchas veces es riesgoso, pero uno se puede quedar en el lugar esperando que llegue la policía, y una vez que llega la policía y está actuando, retirarse. El paro es de 13 a 14 y a las 17 la movilización. Seguimos. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo